Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con el buen día y el calor que hace fuera. Y muchísimas gracias a la organización por todo su esfuerzo y todo su dinamismo. Bueno, y también perdón porque ese no es el título que aparece en el cartel promocional. En el cartel venía algo de fetiche y símbolo, por el tema del fetichismo, que siempre es un buen gancho para el público, pero hemos decidido a última hora cambiar el guión en este sentido y llamarlo la vida emocional de los objetos. Y hablo en plural porque también hay otra novedad, que es que como el enfoque de esta charla va a ser interdisciplinar, voy a hacerlo con una compañera, dividiéndonos la tarea según las temáticas. Entonces, Enar Rodríguez se incorporará en un segundín y vamos a hacer cotutela. Y efectivamente vamos a hablar de la vida emocional de los objetos, aunque como título es más poético que real, porque los objetos no tienen vida emocional, es la que le damos nosotros. Pero es una realidad importante tanto para la educación como para la terapia, como para el consumo, analizar qué relación tenemos con los objetos. Y decía que vamos a aproximarnos de manera interdisciplinar. La palabra interdisciplinaridad seguramente es de las que más se citan en los documentos y de las que menos se aplican en la práctica. Porque, bueno, la interdisciplinaridad no es exactamente el que uno tenga que saber de todo, sino el que uno sepa colaborar con otros. Y pongo a dos de los autores de referencia en estas propuestas, a Piaget, que fue el que puso de moda el concepto de interdisciplinaridad, y a Helga Novotny, que es una de las principales referencias en la materia, todavía viva. Bueno, y antes que nada nosotros hemos hecho un cajú un poco más analógico, que es el papelito que tenéis delante vuestro. Vamos a haceros una pregunta de manera temprana y luego vamos a comentarla un poquito al final, que es exactamente esta. ¿Cuál es el objeto al que tenéis más apego emocional? Dicho así no significa gran cosa y hay que explicarlo, porque entendemos por apego el que os genera emociones más fuertes, no el que es más valioso, ni más útil, ni aquel que os llevaríais a una isla desierta, porque ahí se puede mezclar la funcionalidad con las emociones. Es el objeto al que más cariño tenéis. Como esto es fastidia y hay mucha gente que le cuesta decidir el primero, por lo menos ponernos alguno al que tenéis un apego fuerte. Os damos unos minutos. Si tenéis 3 o 4 hijos y no queréis elegir, pues podéis poner alguna cosa genérica. Entonces lo apuntáis ahora y llegado el momento lo recogeremos. Bueno, tenéis toda la ponencia para reflexionar. Y la primera aproximación que vamos a hacer al concepto de apego hacia los objetos va a venir del campo de la pedagogía. Y yo introduzco el tema que es casi el que originó esta charla. Esta autora, Susan Leigh-Starr, habla de los objetos frontera, que son esos tipos de campos de investigación donde se juntan muchas ciencias. Bueno, el concepto es más complejo, porque ella es una filósofa vinculada a la teoría de Torres, pero nos quedamos con esa idea, esos objetos que sirven para analizar desde diferentes ciencias. Y yo he elegido este objeto, que es el dudú de una niña que se llama Violeta, que es con el que si no está con él en brazos, tiene 7 años, pues es prácticamente imposible que se duerma. Y eso a veces es un problema muy severo porque suele perderse. La ciencia a veces, como ponemos ahí, nace de la falta de sueño. Cualquiera que haya tenido hijos sabe que estas dinámicas no son infrecuentes. Y de hecho, cuando uno se preocupa sobre si su hija es demasiado obsesiva, pues tiene muchos ejemplos en la red de padres buscando peluches. Y a veces también en las calles, con esa ansiedad que genera cualquier aviso en la calle buscando, ya sea un peluche, un gato o cualquier cosa. Y además, pues bueno, esta foto del bombardeo de Londres, que podía ser perfectamente de Ucrania en estos momentos, de un niño pues abandonado, solo o huérfano, que solo tiene su peluche, en este caso en el año 41. Claro, si es algo que es intercultural, que está en todas las culturas, si es algo que es casi universal, alguna explicación tiene que tener. Y ahí es donde doy yo paso a mi compañera Enar, que como experta en la materia nos explica el vínculo que generan los niños y las niñas con los objetos. Gracias, Javier. ¿Se me oye bien?
Me deja empezar a mí la charla porque tiene muy interiorizado el tema de las nuevas masculinidades. Entonces, pues nada, ha dicho, venga, que empiece a hablar de la infancia, ya que es mujer y más joven, por cierto, por si no había quedado claro. Bueno, pues me ha venido un poco de sobrevenido el tema, entonces voy a usar un poco de chuleta así para ir siguiendo las ideas. Y me voy a centrar en los objetos transicionales en la etapa de la infancia. Y sí, en concreto, en la infancia. ¿Por qué en la infancia? Bueno, aparte de porque en mi vida he demostrado sobradamente que se me dan mejor los niños que los hombres, creo que hay varias razones por las cuales, perdonad, nos vamos a centrar en esta etapa. Una de ellas es porque de la infancia hasta los 5 o los 6 años, dicen los manuales y dicen los papers en inglés también, que si ya sabéis que si están en inglés son más verdad. Bueno, pues que hasta los 5 o 6 años es donde se generan los patrones que luego venimos reproduciendo a lo largo de toda nuestra vida. Tranquilos, sí, o tranquilas, si algunos sois padres o madres, en la adolescencia tenemos una segunda oportunidad. Es decir, puede haber un segundo momento donde si le hemos cagado un poquito y no lo hemos hecho del todo bien, en las primeras edades podemos introducir alguna herramienta para poder solucionar eso. Hay una segunda razón, que es que me voy a centrar en la visión psicoanalista del autor Winnicott. No sé si lo conocéis, es un psicoanalista que centra su aportación sobre los objetos transicionales en estas primeras edades. Y una tercera, que es porque los procesos psicológicos superiores que se activan a través de los objetos en estas etapas se reproducen y continúan a lo largo de toda nuestra vida, con lo cual nos centramos en la infancia, pero puede ser generalizable al resto de nuestra existencia. Cuando hablamos de objetos transicionales en la infancia, no estamos hablando de otra cosa más que de aceptar la realidad. Esta cuestión parece baladí, pero el psicoanálisis y también estos papers en inglés que os decía antes, nos dicen que esta tarea nunca queda terminada a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué digo que los objetos transicionales tienen que ver con la aceptación de la realidad? ¿Dónde se encuentra esa relación? Veamos. Que alguien me diga en la sala si no le resulta difícil asumir que su ideal o su sueño de vida no es posible alcanzarlo. O lo que es peor, que la persona a la que deseas y a la que quieres y con la que ves un futuro feliz no puede ser alcanzable. Pues esa aceptación entre los ideales del mundo interno y la realidad que nos impone el mundo externo es lo que tratan de mitigar los objetos en la infancia. Los objetos tratan de buscar un equilibrio entre ese intenso mundo interno y la rudeza que nos impone la vida cotidiana. Este proceso se cuece a fuego lento en la infancia, pero se arrastra a lo largo de toda nuestra vida. Y si no, que levante la mano en la sala quien no haya llorado cuando le quitaron el chupete, cuando se lo tiraron al río, y por si no fuera suficientemente cruel, cuando los patitos llegaron y se lo comieron. De esta manera quedaba anulada cualquier posibilidad de recuperación de ese deseo. Pues sí, chicos y chicas, aunque parezca cruel, que se coman tu chupete, que te rompan cualquier tipo de esperanza o ilusión, es el mejor antídoto para desarrollar la aceptación, paso previo a la madurez. Pues este dolor no es más que el que nuestro cuerpo sintió y tatuó en nuestro cerebro sin saberlo cuando la teta de nuestra madre desapareció, cuando el chupete se cayó al río y después se lo comió un patito, o cuando unos años después se perdió nuestro suave peluche favorito por descuido de nuestra madre. Y es que mira que es chungo ser madre, porque bastante tiene una con fregar, lavar, coger el grupo cero, subirlo, bajarlo, meter, limpiar la caca, como para encima también estar pendiente de ver cuáles son los objetos que tienen un significado emocional especial para nuestros hijos. Bueno, perdonar este desvío. Como os decía, los objetos transicionales en la infancia juegan un papel intermedio entre dos polos. Del principio del placer, según Winnicott, al principio de la realidad, según Freud. Las teorías de ambos bebían de las mismas fuentes. Bueno, Winnicott incluye alguna referencia un poco más social, más al contexto, más que Freud, que era puramente clínico, pero ambos encuentran en los objetos una zona de experiencia intermedia y una continuación en el adulto de la zona del juego infantil. Todos los psicoanalistas coinciden en que los objetos nos ayudan de forma progresiva a generar un apego seguro,
con el que relacionarnos con el mundo. ¿Y cómo se transfiere esto a nuestras vidas cotidianas, en el everyday life que dicen los papers? Pues en resumen, nos ayudan de forma progresiva a generar un apego seguro con el que relacionarnos con el mundo. Con un poco más de detalle lo voy a explicar en 3 ideas brevemente. Una, en la infancia es determinante el momento de separación de la madre. Me refiero al destete, no a que nos tiren por un contenedor de pequeños. ¿Y por qué digo que es clave? Porque nuestros deseos inmediatos dejan de ser atendidos y tenemos que luchar por conseguir lo que queremos. Y en este proceso, para resolver este conflicto entre el mundo interno, es decir, nuestros deseos, y el externo, el de los demás, el niño desarrolla diferentes mecanismos de supervivencia imprescindibles para un desarrollo adaptativo. Para ello usa herramientas de las que dispone y de las que el ambiente le ha proporcionado, mucho mejores en contextos socialmente favorecidos que en los que no lo son, evidentemente. Una segunda idea es que este conflicto mencionado, lejos de ser un problema, es lo que proporciona madurez al individuo para salir al mundo, lo que posibilita relacionarse con los demás y ser un buen amigo, un buen amante, un buen ciudadano y tantas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo social que la antropología cultural nos explicará después. Si en nuestra infancia vivimos un modelo familiar de abandono, donde nuestros padres han estado trabajando los dos y no han podido atender todas nuestras necesidades emocionales, pondremos en juego, buscaremos y usaremos herramientas psicológicas que tengan que ver con la supervivencia. Buscaremos en lo sexual o en lo social o aquello que en nuestra infancia nos fue privado. Si no nos dieron reconocimiento, buscaremos ser aclamados. Si no nos dieron cariño, será eso lo que buscaremos. Si no nos dieron cultura, serán los libros el objeto de deseo. Es decir, aprendamos de esto. Todo lo que regalamos sin ser valorado por el que lo recibe se vuelve en potencial objeto de desprecio, o al menos de no valoración, de no resultar interesante. Y esto me recuerda mucho a cuando mi hija estaba jugando con un peine en el suelo, yo estaba hablando por teléfono de bebé y el peine se metió debajo de un armario. Y entonces yo, según hablaba por teléfono, me agaché para acercarle el peine y se puso a llorar de repente. Y ahí fue cuando me di cuenta, no es el peine lo que quiere, es el acto de coger el peine, es el esfuerzo de tener que hacerlo. Le maté el deseo. Todos hemos desarrollado en nuestra infancia, dadas unas circunstancias, unas estrategias. Todas ellas nos han permitido sobrevivir y configurar nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestro carácter. Y ahora ya mayores de edad, aunque sigamos aquí bebiendo pintas y yendo a conciertos de rock and roll, pero lo que nos queda es, por un lado, agradecer lo que nos dieron nuestras familias, porque lo que hicieron fue lo que pudieron, dadas sus circunstancias de vida. 2, alejarnos de lo que nos hace sufrir. Y 3, aprovechar, como hacemos con el cerdo, todas aquellas cosas que nos han hecho ser mejores personas. Todo tiene un lado bueno. Y por último, la última idea, los objetos, por lo tanto, no son objetos en sí, sino que es el uso que hacemos de los objetos, el uso que hacemos con ellos. ¿Qué hacemos con nuestros objetos favoritos? ¿Los cuidamos? ¿Los coleccionamos para que estén bajo nuestro poder? ¿Los regalamos a nuestros amigos? ¿Los tiramos al punto limpio? ¿Se los damos a nuestros hijos? ¿O, sin embargo, le contamos la historia que hay por detrás a nuestros seres queridos y los depositamos según en algún lugar para que alguien los coja si quiere? Porque iré suponiendo por esta secuencia de interrogantes que regalar un objeto transicional a un ser querido es hacerle preso de tus emociones, de tus necesidades, de tus vicios, también de tus bondades. Así que hoy, en Pintas por la Ciencia, queremos saber quién es el valiente y tiene el coraje de dejar un objeto de la infancia en la Consejería de Comercio Exterior, por ejemplo. Efectivamente, porque como bien ha dicho Henar, luego todos los niños crecen menos alguno. Con esto hemos oído lo que es el mundo de los objetos en la infancia, pero los objetos tienen vínculos fuertes no solo en el mundo de los niños. Hay otro mundo muy especial que es el mundo, por ejemplo, de los trastornos de espectro autista. Este es un programador de la BBC que tuvo bastante impacto mediático porque va a trabajar con su peluche. Es una persona con autismo, pero de altas capacidades. Reivindicó laboralmente el derecho a ir con un objeto con el que tiene un vínculo extremadamente fuerte. Es un objeto autista.
no es algo singular. Prácticamente todas las personas que tienen este trastorno generan vínculos fuertes. Si hay aquí alguien aficionado a la música, conocerá a un pianista que es de referencia sobre todo por sus interpretaciones de Bach, a Glenn Gould, un pianista canadiense que al margen de su extraordinario talento y también tener trastorno Asperger, era famoso por su silla. Llevaba siempre una silla pequeña, ya desconchada y muy vieja, de la que no podía separarse, y tenía otros vínculos y rutinas repetitivas que es muy característico de este trastorno. Esta es nuevamente con la silla, y esto genera un vínculo parecido y diferente a los que ha dicho Enar. En el caso de los objetos autistas, no sirven para intermediar con el mundo, no es una relación entre tus principios de deseo y tu principio de realidad, entre tus padres y tú. Los objetos autistas, aunque hay muchísimo estudio y no hay un consenso muy claro, son espacios de protección, de seguridad, casi extensiones de tu cuerpo, y generan una dinámica repetitiva y obsesiva de apego. Claro, aquí la ironía es que eso es propio de un trastorno, pero esta es la silla de Glenn Gould en la Biblioteca Nacional de Canadá, que es uno de los grandes atractivos de este museo, porque el fetichismo o el vínculo emocional no solo es de las personas con trastorno autista. De hecho, se vende, para cualquier aficionado a la música, lo que fue la obsesión nacida de un trastorno, la sociedad de consumo la mete en nuestro trastorno social, que es nuestro extraño vínculo con los objetos. Y efectivamente es bonita. Si hay alguno que le guste la música, a lo mejor le está picando el deseo de comprarla. No está cara y lo traen por Amazon. O sea, que sería una opción. Y por otra parte, no voy a meterme, no sabíamos si en el público iba a haber mayores o menores de edad, parece que dominamos los mayores, pero bueno, efectivamente el fetichismo, ya sea el sexual o todos los fetichismos, podría dar lugar a mucho debate, porque el fetichismo sexual no es que me excite un poco un objeto concreto, sino que solo me excito con los objetos. O sea, ahí es donde de una variante sexual aceptable se convierte en un desorden de conducta. Y la fetichización es algo que está muy presente en nuestra sociedad de consumo, a veces en nuestra vida sexual. Convertimos al objeto en nuestro deseo y a su vez a las personas las objetualizamos. Todo esto ya da paso a lo que podríamos decir como pregunta nuclear de esta exposición, que ya vamos acabando, no queda mucho, es: hay un momento en que dejamos de ser inmaduros o tenemos una competencia o una capacidad suficientemente buena para relacionarnos bien con los objetos. Seguramente no. Seguramente el ser humano siempre tiene una relación complicada con los objetos que nace, pues de esto, de la mano del Homo habilis, que como la mano del Homo habilis le faltan unos cuantos dedos, he traído la de uno de posterior que es más fotogénica, la del Homo naledi, que tiene el pulgar oponible. No sabemos si somos lo que somos por nuestro cerebro o por el pulgar. El pulgar que nos permite construir, y nos permite construir dos cosas: objetos que sirven para cosas concretas e instrumentales y objetos que tienen significado. El primero era un chope de la cultura del guijarro, y estos son uno de los primeros colgantes que se tiene noticia en la arqueología. Este objeto significa cosas. No tiene una utilidad más allá de ser hermoso, pero en estos dos objetos que hemos visto tenemos todo nuestro problema, que es que los objetos, esto lo pasamos porque nos hemos ido de tiempo un poquito, aunque abro un paréntesis porque esto demuestra que los objetos no son solo nuestros y tienen un impacto increíble. Hay unos estudios en etología tremendamente horrorosos, que son los experimentos de Harlow, en que se crían a macacos de rhesus privados de contacto con cualquier congénere y con su madre o padre. Se observa toda multitud de taras que llegan a desarrollar porque los monos son sociales como nosotros, y mejoraban un poco con un trapo. Les daban de comer por ese artefacto y cuando le ponían un trapo tenían algo menos tara que cuando solo era un armazón metálico. De tal manera que el objeto, en el fondo, sí que sustituye a la madre. La textura ayudaba a madurar.
Y nosotros no somos más que monos con un poco de menos pelo y un poco más evolucionados, a veces. Vamos ya acabando, que nos hemos ido de tiempo. Al final, la piedra, el chópez, el guijarro, el bifaz instrumental y las conchitas nos dividen el mundo entre lo instrumental y lo formal, entre el significante y el significado. Y aquí es donde tenemos la clave para entender toda nuestra sociedad de consumo. Los objetos significan cosas. En una casa media norteamericana, aunque esto es un dato muy discutible, hay unos 300.000 objetos, de los cuales solo 25.000 tienen un uso con una periodicidad superior de bimensual o mensual o semanal. Casi todo lo que se guarda es por su contenido simbólico o por si acaso, o por recuerdos o por emocionalidades incrustadas. Esto lo estudió bien la semiología. Y pongo los padres de la semiología porque lamentablemente en la ciencia hay más padres que madres, o por lo menos las madres no se les suelen aparecer tanto en los libros de pensamiento. Y este fue uno de los primeros autores que entendió nuestra sociedad de consumo como un mundo de significados. La ropa que lleváis es una manera de hablar de vosotros, pero también el coche, vuestra casa, todos los objetos los consumimos porque es un mensaje de nosotros. Eso es lo que se llama la semiotización del mundo de consumo. Y es lo único que puede explicar por qué consumimos de manera tan salvaje. Porque a través del significado de lo que compramos, llevamos y portamos, se da un mensaje al mundo. Nuestra ropa es un párrafo, casi es un discurso. Claro, esto nos lleva a posibles estudios. Bueno, hay muchos, nos hemos pasado. Y es, si partimos de que nuestros objetos son casi fundamentalmente significados, aquí hay un programa de estudio fascinante, que es ¿qué significan nuestros objetos? Hace 4 años que en una clase de comportamiento del consumidor preguntamos cuáles son los objetos favoritos de los alumnos y alumnas. Es un estudio muy tonto, pero luego he descubierto que hay muchos papers que tratan lo mismo. La elección de objetos significativos. El ranking es curioso, porque se repite todos los años de manera bastante parecida. Hay muchas joyas, hay mucho textil, la tecnología tiene poco papel, es muy diferente lo que valoran los chicos y las chicas, es muy diferente la personalidad, siempre hay 4 o 5 que no eligen nada, no tienen objetos favoritos, está muy presente el duelo, casi todos los objetos favoritos tienen 3 significados, al menos en estudiantes de 22 años. Uno es el duelo, son objetos que recuerdan a alguien. El alumnado de la universidad está en ese momento feliz en que tiene pocos duelos, pero hay muchos objetos de abuelos, son los que primero caen, alguno de padre. Aparece más la madre que el padre en los objetos favoritos. Luego, casi todos los objetos son pequeños y solo una parte de ellos son comerciales, es decir, algunos nacieron para hacer objeto favorito. Una pulsera o un anillo nacen básicamente para recordar algo, pero otros son muy casuales, una sudadera, una mochila, un ukelele. Luego, en el caso del hombre hay muchos objetos favoritos de logro, mucho más que en el caso de la mujer. Lamentablemente avanzamos, pero despacio. Los hombres eligen más trofeos, equipamiento deportivo, recuerdos de éxito, y la mujer elige más objetos con vinculación emocional. Y luego también hay objetos identitarios. Identitarios, entiendo que cuando hay una pasión que te define, pues eliges el ukelele o el clarinete o la púa de guitarra. Es muy, muy, muy previsible y llama la atención tanto lo que está como lo que no está. Lo escrito no aparece. Es curioso cómo preferimos de nuestro abuelo un reloj que un texto escrito. Una posible explicación que da la semiótica es que lo escrito es demasiado explícito. Aquí yo reinvento las cosas. Es como si yo tengo un recuerdo de un amigo y guardo el recuerdo del amigo, pero no le llamo. El recuerdo me hace controlar la situación. Si le llamo, me habla, quiere quedar, no me viene bien, me puede desilusionar. Entonces, a veces son recuerdos, son objetos muy, muy fuertemente simbólicos, pero sin contenido.
Son objetos que cada uno completa como quiere. ¿Para qué sirve esto que os hemos contado? Lo bueno de la ciencia es que tiene muchos clientes, lo bueno y lo malo. Esto que hemos dicho así de manera rápida, lo investigan muchísimo los diseñadores y diseñadoras, en el sentido de que viendo cuáles son los objetos que generan apego, yo desarrollo productos que generan activación emocional. También para aquellos que van a lo contrario, que es los que quieren luchar contra el consumismo y no entienden por qué queremos seguir comprando ropa al ritmo que compramos. No la compramos por la utilidad, sino por el mensaje que da al mundo. Y de tal manera, el peor mensaje que hay es que yo puedo gastar tanto en ropa. Entonces estamos perdiendo el dinero y recursos del planeta a lo tonto para mandar un mensaje que se podría decir de otra manera. Y luego a nivel individual espero que como mínimo, cuando ordenamos la casa, pues tematizamos permanentemente esto. ¿Para qué me sirve? ¿Qué recuerdos me trae esto? ¿Por qué no lo tiro? ¿No entro ya en casa? ¿Qué voy a hacer? Entonces es una reflexión muy personal y que cada uno lleva a su manera. Y ahora la parte empírica es recoger vuestro cajú analógico y hacer una lectura rápida de lo que habéis puesto como objetos favoritos, por favor. No nos da tiempo a hacer, lógicamente, una estadística, pero vamos como curiosidad a hacer el retrato del sistema emocional de este grupo tan variado y que ha coincidido una tarde calurosa aquí. Libros, tintero, pulsera libro, tintero o pulsera. Somos otra generación, claramente. Mi pluma de escribir. Ahora te dejo a ti. Mi pluma de escribir, mi taza de desayuno. La camiseta que llevo puesta. Mi casa. Bueno, lógicamente. Reloj. Mis gafas. Esto no hay antecedentes, es muy interesante. Mi llavero. El armario que pintó mi padre. Plato de comida para bebés. Ilegible. Odio esto de ilegible, pero es que lo es, la verdad, qué pena. A ver. Mis cosas. Fritas, no. Fritas. No, es que es muy personal para que lo diga en voz alta, pero mis cosas. Vale. Mis cosas. La foto del abuelo que ya no está. Móvil, mi taza de desayuno, un cuaderno bonito. Botas. El sagrario. Cartera. En blanco. Álbum de fotos. Una pulsera que me regaló mi hermana fallecida. Pendiente. Rosario. Retales de lana hechos por mi abuela. Mis peluches. Jara, que no sabemos si es la planta o una niña que se llama Jara. Un no tengo y aquí se acaba. En realidad daros cuenta que tampoco es tan diferente a lo que eligen los de los 22. Lo de mi casa, los chicos de 22 no suelen elegirlo porque no suele ser suya. El duelo aparece con mucha frecuencia y los vínculos con los que no están. Curiosamente, los objetos a los que establecemos vínculos muy fuertes son relativamente baratos, quitando lo de la casa, que no vamos a ponerlo en cuestión. Entonces, yo creo que eso, como mínimo, suscita una pequeña reflexión sobre si estamos tirando dinero porque era la última que ponía, no voy a hablar de economía, que era la última ciencia que faltaba. Este señor Ricardo fue el que habló de las utilidades marginales decrecientes. Curiosamente, cuanto más tenemos, menos apego generamos a los objetos. Tenemos más para sentir menos. Es más lo que siente un niño con 2 juguetes que lo que siente un niño con 400. Y aún así, no sé por qué, acabamos comprando 400. Y con esto concluimos nuestra exposición y nos ponemos a disposición de los asistentes.